hablo yo un poco y después le doy la palabra a Cecilia. Las dos pertenecemos a la misma familia. Cecilia es hermana de mi mamá, yo soy hija de Marta y de Alfredo. Nosotros le decimos Alfredo, si bien su nombre era Armando Alfredo, nosotros le decimos Alfredo. O el flaco, como le decían a mi papá y como se lo conocía acá en Mendoza. Yo voy a hablar un poco más de mi papá, de Alfredo, y Cecilia va a hablar de su hermana, que es Marta. Si bien los dos son oriundos de Mendoza, ese es Alfredo. Esa foto corresponde a su pasaporte. Le decían el flaco porque justamente era una persona, hasta antes de casarse, era muy flaco, era flaco y alto. Una característica que lo ayudó de muchas maneras para poder justamente sortear a la dictadura cuando lo perseguía, porque pudo escapar en varias oportunidades. El flaco Alfredo era un joven militante de la Juventud Peronista, porque esa fue su principal pertenencia política, pero antes de la participación política él participaba de un grupo de teatro, de lo que era, o lo que se conocía como el teatro militante, que esto, digamos, era como toda una corriente bastante fuerte en la Argentina, en el mundo del arte, no solamente, digamos, en la parte del teatro, sino también el cine, están todo lo que tiene que ver con el cine militante, que por ejemplo se llevaba a cabo en Tucumán, con los afreros. Bueno, Alfredo militaba, o en ese momento participaba en un grupo de teatro que hacían esto, intervenciones militantes en espacios comunitarios, en espacios populares, en algunas barriadas, en las plazas de acá, de la zona este de Mendoza. Nosotros pertenecemos a la zona este de Mendoza, es decir, el departamento de San Martín. Bueno, este compromiso del teatro, o este trabajo, digamos, en el teatro, él lo lleva a otras inquietudes políticas, y bueno, empieza entonces su militancia política en lo que es la Juventud Peronista. Con el tiempo, esa militancia política también lo va a llevar, o esa participación, ese compromiso social, lo va a llevar a ingresar a Montoneros, donde es, bueno, la última afiliación política que tiene. Quiero aclarar que al momento del deceso, es decir, al momento del fusilamiento de Alfredo, él tenía 25 años. Alfredo había nacido en 1951. Justamente su participación, o él comienza su participación política a los 19 años. Es donde él tenía estas inquietudes y esta necesidad, porque para él era una necesidad de compromiso social. Digo que esto de ser flaco y alto a él lo ayudó a escaparse porque mi papá termina el secundario, que lo realiza en una escuela de comercio, acá en una ciudad que se llama Palmira, que es una ciudad muy pegadita a San Martín. Termina con su escuela secundaria y decide ponerse una imprenta, o él quería tener una imprenta. En esa imprenta, obviamente, imprimían muchos de los volantes de Montoneros, primero de la Juventud Peronista, después de Montoneros, y uno de los volantes que es el que hace que la dictadura, o no todavía la dictadura, porque esto es en 1975, sí previo a la dictadura, pero sí por lo menos el gobierno de turno en ese momento, que libren las primeras órdenes de detención contra mi papá, ellos habían logrado que desde la cárcel de Mendoza, desde el penal de Mendoza, en la parte donde estaban alojados los presos políticos, porque ya a partir de 1975 ya hay presos políticos en Mendoza. De hecho, en uno de los diarios de acá de Mendoza, que es en el diario donde dan la noticia de que lo han capturado a mi abuelo, es decir, al suegro de Alfredo, en ese mismo diario, ese día hay una solicitada de un grupo de los trabajadores de la prensa gráfica pidiendo por un compañero que ha desaparecido. Estamos hablando de 1975. Es un diario de los Andes, creo. Bueno, mi papá y mi mamá habían logrado, o la organización había logrado, que desde el sector de los presos políticos de acá del penal de Mendoza pudieran salir una declaración de cuál era el trato que estaban recibiendo los presos políticos. Y se hablaba en ese momento de algunas torturas. Ellos elaboran ese panfleto, obviamente, digamos, de manera clandestina, porque no podían darlo a conocer, de manera oficial, digamos, y por ese panfleto es que se libra una orden de allanamiento contra la imprenta de mi papá, y después contra la casa materna, que es donde en ese momento vivían mi papá y mi mamá. Estamos hablando de 1975. La imprenta estaba a nombre de mi abuelo, que es el papá de Marta, Manuel Sarof. Hay un allanamiento policial,
todavía cubriendo ciertas normas legales, es decir, con una orden de un juez, la policía se presenta, etcétera, etcétera, y en ese allanamiento lo buscaban a Alfredo. Por estas características, le digo que él era flaco y alto, él logra escaparse esa noche, o sea, firma la orden de allanamiento, como que él los va a acompañar, pero se escapa por el patio de la casa. Entonces la policía, como alguien se tenía que llevar preso, se lo llevan a Manuel Sarov, que era quien, digamos, la imprenta estaba a nombre de Manuel, que era mi abuelo, el papá de Marta. Esa noche se lo llevan a Manuel en calidad de alto jefe guerrillero. De hecho, en la nota esta que digo del Diario de los Andes de esa época, dicen que él es un alto cabecilla de la guerrilla. Lejos estaba de eso mi abuelo, era un trabajador, un obrero industrial. Se lo llevan a mi abuelo y lo tienen incomunicado durante un mes ahí en Mendoza. Estamos hablando de 1975. Tal vez por esto es que mi abuelo no desaparece, porque, digo, hubo cierto marco de legalidad en ese procedimiento. Pero a partir de ese momento ya se empieza a librar órdenes de detención de Alfredo. Él permanece un tiempo escondido acá en la casa de otros familiares acá en la zona este, y después, justamente por razones de seguridad, se traslada a San Juan. Mi mamá Marta, digamos, en 1975 yo tenía apenas un año. A mi abuelo, después de ese mes de tenerlo preso, incomunicado, lo liberan. De hecho, volvemos a lo mismo de las noticias, es decir, la prensa local en ese momento trabajando en conjunto con el poder de turno. Después del 76 va a ser mucho más evidente, digamos, del 76 y del 77, las noticias de la prensa con respecto a todo lo que sucedió, y hay como una especie de asedio para con mi familia, porque de hecho hay noticias apócrifas de lugares que no existen y los hacen figurar como que son lugares donde en teoría los terroristas, como llamaban a los militantes populares en esa época, tenían a presos en calabozos clandestinos. Digo, a partir del 75 entonces, tanto para mi papá como para mi mamá, empiezan a haber ciertas órdenes y de hecho se hacen o se arman identikits para los dos. Bueno, Alfredo se va hasta San Juan, Marta, bueno, después Cecilia va a comentar un poco mejor, pero Marta tiene que irse a Buenos Aires, mi hermano, quien está acá en el Zoom hoy día también. Mi hermano no había nacido todavía, porque mi hermano nace en abril de 76, es decir, muy poco tiempo después del golpe. Entonces, justamente también por una cuestión de seguridad y por una cuestión de que no la fueran a reconocer, Marta se va hasta Buenos Aires a tener a mi hermano, y después vuelve a la provincia con mi hermano, que era un bebé, y de ahí se reencuentran con mi papá y se van a San Juan los dos. También, las edades en ese momento, Alfredo había nacido en el 51 y Marta había nacido en el 50, o sea, son dos jóvenes que no tienen ni 30 años. Y es en San Juan donde lo matan a Alfredo, y donde no sabemos si en ese mismo momento o tiempo después, pero como está diciendo Jorge, Marta es aprendida y la traen hasta Mendoza. Y justamente a través de los juicios lo que nosotros sabemos es que la última vez que se la ve con vida es en este centro clandestino que es Papagayos. Ahora, lo que pasa desde el asesinato de Alfredo, que, dicho sea de paso, mi abuela, sobre todo la madre de Alfredo, se entera de que él ha sido asesinado por la radio. Porque en la radio, y ahí es donde dice Jorge, el ejército se hace cargo de que ha batido a un alto líder guerrillero, e incluso ponen el nombre que mi papá usaba en esa, o sea, el sobrenombre o el apodo que tenía mi papá, que a mi papá le decían el chastro. Pues acá en Mendoza decimos chastrín a una persona que anda mal vestido, que, bueno, no porque anduviera mal vestido, pero Alfredo no era una persona de vestirse formal, o sea, no le gustaba el saco y la corbata, básicamente, y le gustaba tener el pelo largo, cosa que como dijo el pastor al principio, era como complicado tener barba y pelo largo. Mi papá, bueno, tenía esos bigotes así hacia abajo y su pelo largo. Entonces le decían el chastro o el chastrín, y era ese como su apodo de militancia, el chastro. Bueno, en la radio hay un comunicado oficial donde el ejército se hace cargo de que ha batido, o que ha habido, como dice Jorge, como decía en ese momento, que había habido como un enfrentamiento, cosa que no es así, porque o sea, el cadáver que les devuelven a mis abuelos está acribillado a balazos. O sea, si hubiera habido un enfrentamiento, o sea, tendría que haber habido, en teoría, del otro lado también,
alguien herido y sin embargo no lo es. Y el certificado de defunción que les dan a mis abuelos, lo que figura como causas de la muerte dice muerte en condiciones violentas en la vía pública. Eso es todo lo que dice su certificado de defunción. Bueno, justamente como este comunicado sale en la radio, los vecinos se acercan a la casa de mi abuela y le avisan lo que han escuchado. Bueno, automáticamente se moviliza la familia y son mis dos abuelos, varones, los que viajan hasta la provincia de San Juan a pedir la restitución del cuerpo de mi papá, que se encontraba en el hospital Rawson en esa época. Bueno, a partir de que ya se tiene la noticia de que Alfredo ha muerto, de que lo han matado, no hay más noticias de Marta, con lo cual también ahí como que quedaba la idea de que a lo mejor ella podría haberse escapado, o que ella no estaba, o que no la habían detenido. Pero sin embargo, después de el velorio, después de que pasan unos días, es que aparece mi hermano, que en ese momento era un bebé, aparece en la puerta de las casas de mis abuelos. Y ahí es como que ya la familia piensa que Marta ha sido atrapada. Esas son las fotos de cuando, la foto anterior, si podés pasarla, Ruth, esa foto anterior era de mi hermano cuando recién había llegado. Esta no, esa foto que están viendo, ahí estamos los dos. Mi hermano ahí debe haber tenido 1 año y yo debo haber tenido 3. Pero la foto anterior era de cuando hacía poquito, unos meses que mi hermano había llegado a la casa, o sea que había aparecido en la casa. Bueno, a raíz de justamente, hay muchas cosas que nosotros fuimos sabiendo por las primeras investigaciones que hizo mi abuela, que obviamente cuando aparece mi hermano, lo primero que hace mi abuela es irse hasta San Juan y empezar con un recurso de amparo, es decir, el primer habeas corpus, y empieza, digamos, todos los trámites que estaban a su alcance para poder dar con el paradero de su hija. Y mucha de esta parte de la historia nosotros la pudimos reconstruir a través de los juicios. A través de los juicios y los testimonios, como dijo Jorge. Por ejemplo, que Marta había estado por última vez, o que se la había visto por última vez en Papagayos, lo supimos recién a partir de que este testigo, que es Sergio Miranda, se acercó a declarar y él es el que reconoce a Marta como una de las mujeres que estuvo en cautiverio con él. Y una cosita más que quiero agregar, para no hacerlo muy extenso y darle el paso a Cecilia, hago eco un poco de lo que dijo Vera, que cuando dicen que ella es como muy tenaz, o que como que ella es muy insistente y demasiado, o sea, como que demasiado utopías. Quería decirle a Vera que, por ejemplo, para mi abuela, que buscó a su hija, una utopía hubiera sido ver todo esto que hoy nosotros estamos viendo. ¿No? Ella no lo vio, sin embargo trabajó incansablemente para que hoy sea una realidad. Porque que hoy estemos más de 100 personas hablando de esto, y que hoy Malato esté siendo imputado tanto en Italia como en Argentina, es una utopía de hecha realidad. Así que yo sí creo que las utopías tarde o temprano se realizan. Y quiero agradecer infinitamente, y creo que no tengo palabras para poder agradecerle a todo 24 de marzo. Porque también, sin gente como ustedes, las utopías no se realizarían.